Existe una forma de amistad que parece escapar a toda lógica. No nace únicamente de las experiencias compartidas, ni de los años acumulados, ni siquiera de la afinidad de gustos o de pensamientos. Surge como si dos destinos hubieran sido tejidos en el mismo telar cósmico antes de que el tiempo comenzara a contar sus días. La antigua tradición astrológica ha descrito este fenómeno con múltiples símbolos, y uno de los más poderosos es el del alma que habita en dos cuerpos, una imagen que representa una conexión profunda donde dos personas avanzan por senderos distintos, pero conservan una esencia común que las impulsa a crecer, sostenerse y recordar quiénes son cuando el mundo intenta hacerlas olvidar. Dentro del zodiaco, Tauro ocupa un lugar singular en esta historia. Es el segundo signo, el momento en que la energía creadora deja de ser un impulso para convertirse en materia firme, en tierra fértil, en raíces capaces de sostener árboles gigantescos. Gobernado por Venus, Tauro simboliza el poder de construir aquello que merece permanecer. Su naturaleza no corre detrás de lo efímero. Busca aquello que resiste el paso de los inviernos, aquello que florece una y otra vez porque ha aprendido a alimentarse desde lo profundo. La amistad de Tauro rara vez aparece con estruendo. No necesita grandes declaraciones para demostrar su importancia. Se manifiesta mediante actos silenciosos, presencias constantes y una lealtad que parece desafiar las pruebas del destino. Cuando Tauro abre las puertas de su mundo interior, concede un privilegio que no entrega con facilidad. Cada gesto se convierte en una promesa y cada promesa adquiere la fuerza de un juramento. La imagen del alma que habita en dos cuerpos encuentra en Tauro un terreno especialmente fértil. En la visión astrológica, las almas afines no necesariamente buscan vivir la misma vida, sino sostener mutuamente sus procesos. Son dos llamas alimentadas por el mismo viento, dos montañas que permanecen separadas por un valle pero unidas por las profundidades invisibles de la tierra. Tauro comprende esta verdad sin necesidad de palabras. Su corazón reconoce aquello que pertenece a su círculo sagrado mucho antes de que la razón encuentre explicaciones. Las antiguas escuelas esotéricas asociaban a Tauro con la fuerza creadora de la naturaleza durante la primavera. No era únicamente el toro de la potencia física, sino el guardián del crecimiento silencioso. Mientras otros signos representan el cambio constante, Tauro representa la permanencia. En una amistad nacida bajo este símbolo, la distancia puede alargar los caminos, los años pueden transformar los rostros y las circunstancias pueden modificar las vidas, pero la esencia permanece intacta como una semilla protegida bajo la tierra esperando el momento oportuno para volver a brotar. Existe una grandeza épica en esta forma de amar desde la amistad. No necesita espadas ni conquistas visibles. Sus batallas ocurren en el interior del alma. Cada vez que uno de los dos atraviesa una noche difícil, el otro parece sentir un movimiento inexplicable en su interior. Como si una cuerda invisible vibrara entre ambos, recordándoles que ninguna oscuridad es absoluta mientras exista alguien dispuesto a sostener una luz. Tauro posee una extraordinaria capacidad para convertirse en refugio. Su energía transmite estabilidad incluso cuando todo parece derrumbarse. No porque ignore el caos, sino porque conoce el valor de permanecer firme mientras la tormenta descarga toda su fuerza. Esta cualidad convierte su amistad en un puerto seguro donde las heridas pueden cicatrizar lentamente sin temor a ser juzgadas. La astrología contempla a Venus como mucho más que el planeta del amor romántico. También representa la armonía, la belleza de los vínculos sinceros, el placer de compartir el tiempo con quienes enriquecen el espíritu. Bajo su influencia, Tauro entiende que la amistad verdadera no consiste únicamente en acompañar los días felices, sino en ofrecer silencio cuando las palabras sobran, paciencia cuando aparecen los errores y esperanza cuando la fe comienza a desvanecerse. El alma compartida no implica ausencia de diferencias. Al contrario, dos cuerpos existen precisamente porque cada uno posee una misión distinta. Mientras uno avanza hacia un horizonte, el otro puede explorar caminos completamente diferentes. Sin embargo, ambos conservan una frecuencia semejante que les permite reconocerse incluso después de largos periodos de separación. Tauro acepta esa diversidad porque comprende que las raíces de un mismo bosque nunca crecen siguiendo exactamente la misma dirección. Desde una mirada simbólica, el toro representa la fuerza que avanza con determinación cuando encuentra un propósito digno. No desperdicia energía en conflictos innecesarios. Su verdadera batalla consiste en proteger aquello que considera sagrado. Si una amistad alcanza ese lugar privilegiado, Tauro despliega una capacidad de entrega extraordinaria.
Defenderá ese vínculo frente a las adversidades con una perseverancia que pocos signos pueden igualar. Las leyendas antiguas asociaban al toro con templos, constelaciones y guardianes de puertas sagradas. No era simplemente un animal poderoso, sino un protector de los secretos de la vida. Bajo esa perspectiva, la amistad inspirada por Tauro adquiere un carácter casi ceremonial. Cada encuentro representa una renovación del pacto invisible que une dos almas destinadas a caminar juntas durante una parte significativa de su existencia. La fortaleza de Tauro no nace de la dureza sino de la resistencia. Las montañas no son inmóviles porque desconozcan el viento, sino porque aprendieron a convivir con él durante miles de años. De igual manera, una amistad auténtica inspirada por este signo puede atravesar desacuerdos, cambios personales e incluso largos silencios sin perder su esencia. La confianza se convierte en una roca sobre la cual las olas del tiempo apenas dejan una leve huella. En la dimensión espiritual, el alma compartida simboliza la memoria. Algunas tradiciones afirman que ciertos vínculos trascienden una sola existencia y reaparecen una y otra vez bajo diferentes circunstancias para continuar un aprendizaje iniciado mucho tiempo atrás. Tauro, profundamente conectado con la continuidad y la permanencia, representa esa sensación de reencontrarse con alguien que parece conocido desde siempre, aunque el calendario indique lo contrario. La tradición astrológica también contempla a Tauro como el guardián del tiempo sagrado. Mientras otros signos encuentran su fuerza en la velocidad o en la transformación constante, Tauro descubre el verdadero poder en la maduración. Ninguna estrella nace de manera instantánea, incluso la luz más brillante ha necesitado recorrer distancias inimaginables antes de ser contemplada. Del mismo modo, las amistades destinadas a convertirse en vínculos de alma compartida atraviesan un lento proceso de consolidación hasta alcanzar una solidez que parece desafiar las leyes del cambio. Esta visión convierte a Tauro en un auténtico arquitecto del destino. Cada experiencia compartida representa una piedra añadida a un templo invisible que ambos espíritus construyen sin ser plenamente conscientes. No existen esfuerzos inútiles cuando el propósito es fortalecer una unión auténtica. Incluso los momentos de aparente distancia cumplen una función secreta, pues enseñan a valorar la presencia y a comprender que la verdadera cercanía nunca depende exclusivamente de la proximidad física. La energía de la tierra, elemento al que pertenece Tauro, enseña que toda raíz crece primero en la oscuridad. Antes de que un árbol alcance el cielo, dedica largos periodos a expandirse bajo el suelo, donde nadie puede admirar su trabajo silencioso. Así ocurre con las amistades marcadas por una afinidad espiritual. Sus fundamentos se desarrollan lejos del reconocimiento externo. No necesitan aprobación porque encuentran su fuerza en la confianza mutua, una confianza que crece con la paciencia de las estaciones y con la serenidad de quien comprende que las obras destinadas a permanecer jamás deben apresurarse. Existe además un profundo simbolismo en la capacidad taurina para proteger los recuerdos. En la astrología esotérica, la memoria no constituye únicamente una colección de acontecimientos, sino un auténtico tesoro energético. Cada instante compartido conserva una vibración que continúa alimentando el vínculo incluso cuando el tiempo parece haber separado los caminos. Tauro guarda esas memorias como un antiguo custodio protege las llaves de una fortaleza sagrada, sabiendo que algún día volverán a abrir puertas que parecían cerradas para siempre. La epopeya de este signo no se desarrolla mediante conquistas efímeras, sino mediante la extraordinaria valentía de permanecer fiel a los propios principios. En un universo donde todo parece acelerarse, Tauro recuerda que la firmeza también constituye una forma de heroísmo. Mantener la palabra dada, conservar la lealtad cuando las circunstancias invitan al abandono y sostener un afecto sincero durante años representan victorias mucho más difíciles que cualquier combate visible. Los antiguos observadores del cielo contemplaban la constelación de Tauro como un símbolo de abundancia, no únicamente material, sino también espiritual. La verdadera riqueza consiste en descubrir personas cuya existencia multiplica la propia fortaleza interior. Cuando dos almas parecen reflejarse mutuamente, ambas amplían sus horizontes sin perder su esencia. Ninguna absorbe a la otra, cada una potencia aquello que la hace única, como dos astros cuya luz conjunta ilumina una región más amplia del firmamento. En esta perspectiva, la amistad deja de ser un simple encuentro humano para convertirse en una alianza entre fuerzas creadoras. Cada gesto de apoyo fortalece una corriente invisible que continúa expandiéndose más allá de quienes la originan. La serenidad inspira serenidad, la confianza despierta confianza, la generosidad encuentra siempre nuevos caminos para multiplicarse.
Tauro comprende intuitivamente esta ley porque reconoce que toda semilla contiene un bosque entero esperando el momento adecuado para manifestarse. Por ello, el alma que habita en dos cuerpos nunca teme el paso del tiempo. Sabe que las auténticas constelaciones no desaparecen cuando llega el amanecer, simplemente dejan de ser visibles hasta que la noche vuelve a revelar su presencia. Así también ocurre con los vínculos más profundos. Permanecen vivos bajo la superficie de los acontecimientos, esperando el instante preciso para recordar que existen lazos cuya fuerza no depende de la distancia, de las circunstancias ni de los años, sino de una afinidad nacida en ese misterioso lugar donde las estrellas parecen reconocer a las almas antes incluso de que éstas comiencen su viaje por la Tierra. En la rueda zodiacal, Tauro representa el momento en que el espíritu aprende que la verdadera grandeza no consiste únicamente en alcanzar una meta, sino en conservar aquello que posee un valor eterno. Esta enseñanza adquiere una profundidad extraordinaria cuando se contempla la amistad como el encuentro de dos almas que avanzan bajo un mismo propósito cósmico. No se trata de una unión destinada a evitar los desafíos, sino de una alianza creada para afrontarlos con una fortaleza superior a la que cada uno podría manifestar por separado. La antigua astrología atribuía a Tauro una especial relación con la vibración de la voz y con el poder creador de la palabra. No resulta casual que este signo gobierne simbólicamente la garganta, lugar donde el pensamiento se convierte en sonido y donde las emociones se encuentran un cauce para manifestarse. Desde esta perspectiva, la amistad auténtica posee la capacidad de pronunciar aquellas palabras que despiertan el valor dormido cuando el cansancio amenaza con apagar la esperanza. Una frase sincera puede transformarse en el punto de inflexión que devuelve a un alma la confianza necesaria para continuar su travesía. Existe una dimensión silenciosa de Tauro que rara vez recibe la atención que merece. Su aparente calma no responde a la ausencia de intensidad, sino al dominio de una fuerza interior que ha aprendido a no desperdiciarse. Como un volcán cuya energía permanece contenida durante siglos, Tauro guarda en su interior una reserva de determinación capaz de sostener empresas que otros considerarían imposibles. Esa misma energía se proyecta sobre los vínculos más profundos, convirtiendo la amistad en una fuente constante de estabilidad desde la cual pueden emprenderse las mayores aventuras del espíritu. Las tradiciones iniciáticas afirmaban que toda alma encuentra, en determinados momentos de su evolución, compañeros de camino cuya misión consiste en recordar aspectos olvidados de su verdadera naturaleza. Tauro simboliza esa memoria tranquila que no necesita imponerse para ser escuchada. La simple presencia de un amigo profundamente conectado desde el plano del alma puede despertar capacidades, talentos y fortalezas que permanecían ocultos bajo el peso de las preocupaciones cotidianas. En ese sentido, el vínculo se convierte en un espejo sereno donde cada uno descubre la mejor versión de sí mismo sin necesidad de competir ni de demostrar superioridad. También se atribuye a Tauro una estrecha conexión con los ciclos de la naturaleza. Mientras las estaciones se suceden con una precisión inalterable, este signo recuerda que toda existencia atraviesa épocas de siembra, crecimiento, cosecha y descanso. La amistad inspirada por esta energía comprende intuitivamente esos ritmos. No exige frutos cuando corresponde sembrar ni interpreta el silencio como abandono cuando el destino invita a la reflexión. Su confianza descansa en la certeza de que todo proceso auténtico posee un tiempo propio que merece ser respetado. Desde una visión épica, el mayor desafío no consiste en vencer fuerzas externas, sino en impedir que la impaciencia destruya aquello que el universo está construyendo lentamente. Tauro representa al guardián que permanece firme frente a las puertas del tiempo, consciente de que algunas recompensas solo llegan cuando el carácter ha alcanzado la madurez suficiente para sostenerlas. Esta virtud convierte la amistad en un auténtico entrenamiento del alma, donde cada prueba fortalece la confianza y cada dificultad compartida pule el vínculo con la misma paciencia con la que un río transforma una roca en una obra de belleza natural. La influencia venusina también despierta una profunda sensibilidad hacia la armonía invisible que une todas las formas de vida. Desde esta perspectiva, dos almas afines no solo se benefician mutuamente, sino que irradian equilibrio hacia su entorno. La serenidad de uno calma las inquietudes del otro, la firmeza de uno sostiene las dudas del compañero, la esperanza de ambos termina convirtiéndose en una luz que alcanza a muchas más personas de las que imaginan. Así, la amistad deja de ser un acontecimiento privado para convertirse en una fuerza creadora capaz de enriquecer el mundo que la rodea. Cuando Tauro reconoce un vínculo nacido desde lo más profundo del espíritu, comprende que no existe distancia capaz de fragmentar aquello que fue unido en un plano superior. Las circunstancias pueden modificar las rutas, los años pueden transformar las prioridades y las experiencias pueden moldear el carácter,
pero la esencia permanece tan firme como las antiguas constelaciones que continúan guiando a los viajeros generación tras generación. En esa permanencia reside la auténtica epopeya de las almas que parecen habitar en dos cuerpos, caminar bajo cielos diferentes sin dejar nunca de compartir el mismo horizonte interior. Existe un aspecto poco explorado de Tauro que encuentra una profunda resonancia en la idea del alma que habita en dos cuerpos, la capacidad de sostener la esperanza cuando los ciclos parecen llegar a su fin. La astrología enseña que ningún periodo permanece inmutable. Todo nace, se desarrolla, alcanza su plenitud y finalmente se transforma para dar paso a una nueva etapa. Tauro comprende este principio desde la serenidad de la tierra fértil, que nunca interpreta el invierno como una derrota, sino como una preparación silenciosa para la próxima primavera. De la misma manera, una amistad unida por un vínculo espiritual sabe esperar sin desesperar, porque reconoce que incluso los momentos de aparente inmovilidad están dando forma a un crecimiento invisible. En el simbolismo zodiacal, Tauro también representa el arte de convertir la energía en legado. No busca únicamente vivir el presente, sino construir algo que continúe existiendo más allá de las circunstancias inmediatas. Cuando dos almas establecen una amistad profunda bajo esta influencia, cada gesto de generosidad, cada consejo compartido y cada instante de apoyo se integran en una herencia emocional que permanece viva durante toda la existencia. Ese legado no pertenece únicamente a quienes lo crean, también inspira a quienes contemplan una relación basada en la confianza, el respeto y la permanencia. Las antiguas corrientes astrológicas vinculaban a Tauro con el poder de la resonancia. Todo cuanto existe emite una vibración, y aquello que comparte una frecuencia semejante termina encontrándose tarde o temprano. Desde esta mirada, la amistad no surge por casualidad, sino por afinidad energética. Dos almas que vibran en armonía terminan reconociéndose incluso en los escenarios más inesperados. No necesitan explicar completamente el origen de esa cercanía. Basta una intuición, una sensación de familiaridad o una confianza que aparece antes de que el tiempo haya ofrecido motivos suficientes para justificarla. La epopeya de Tauro también se manifiesta en su capacidad para resistir las ilusiones pasajeras. Mientras el mundo puede dejarse seducir por lo inmediato, este signo conserva la mirada fija en aquello que posee auténtico significado. Esa cualidad protege las amistades verdaderas de los malentendidos pasajeros, de las diferencias circunstanciales y de las pruebas que suelen poner a examen la solidez de cualquier vínculo. Allí donde otros pueden abandonar el camino por una decepción momentánea, Tauro recuerda el valor de contemplar la totalidad del recorrido antes de emitir un juicio definitivo. En muchas tradiciones espirituales, el toro simboliza la fuerza disciplinada. No es una energía impulsiva, sino una voluntad consciente que avanza sin perder el equilibrio. Esta enseñanza adquiere una enorme importancia cuando dos almas comparten una misión de crecimiento mutuo. La amistad deja entonces de ser únicamente un espacio de consuelo para convertirse también en una escuela de fortaleza. Ambos aprenden que el verdadero apoyo no consiste en evitar los desafíos, sino en recordar que cada obstáculo puede convertirse en una oportunidad para desarrollar virtudes que permanecían dormidas. Tauro mantiene además una estrecha relación con el concepto de abundancia interior. La riqueza más valiosa no es la que puede acumularse, sino aquella que aumenta cuanto más se comparte. La confianza, la paciencia, la lealtad y la serenidad funcionan como fuentes inagotables que se fortalecen precisamente al ser ofrecidas a los demás. En la amistad nacida desde una conexión profunda, cada acto de entrega multiplica el patrimonio espiritual de ambos, creando un círculo virtuoso donde el crecimiento individual alimenta el crecimiento compartido. La contemplación también ocupa un lugar esencial dentro del universo taurino. En un tiempo marcado por la rapidez, este signo recuerda el valor de detenerse para apreciar aquello que normalmente pasa inadvertido. Muchas veces, las mayores revelaciones acerca de una amistad no llegan durante los acontecimientos extraordinarios, sino en la sencillez de los momentos cotidianos. Es allí donde las almas descubren que la verdadera grandeza suele expresarse mediante pequeños gestos repetidos con autenticidad a lo largo de los años. Desde una perspectiva simbólica, Tauro enseña que toda montaña fue levantada grano a grano durante incontables eras. Del mismo modo, los vínculos destinados a perdurar se construyen mediante incontables decisiones silenciosas de permanecer, comprender, perdonar y confiar. Esa acumulación constante de actos nobles termina convirtiéndose en una fortaleza espiritual imposible de derribar por las dificultades pasajeras. Así, la imagen del alma que habita en dos cuerpos alcanza una dimensión todavía más elevada.
No representa únicamente la unión entre dos personas, sino la certeza de que existen encuentros capaces de transformar la manera en que ambos contemplan el universo. Como dos estrellas que recorren órbitas diferentes pero permanecen unidas por una misma gravedad invisible, continúan iluminándose mutuamente sin necesidad de perder su identidad. Esa es la victoria más profunda que Tauro ofrece al corazón, demostrar que la verdadera unión jamás exige renunciar a lo que uno es, sino crecer juntos hasta que la luz de cada alma haga más brillante el camino de la otra. Más allá de su asociación con la estabilidad y la perseverancia, Tauro ocupa un lugar de enorme relevancia en el simbolismo celeste por representar la capacidad de transformar el potencial en realidad. En la secuencia del zodiaco, este signo enseña que toda visión necesita un fundamento sólido para convertirse en una obra perdurable. Cuando esta enseñanza se traslada a la amistad entendida como un alma que habita en dos cuerpos, surge una verdad profundamente inspiradora: los grandes vínculos no dependen únicamente del destino, sino también de la voluntad consciente de cultivarlos hasta convertirlos en parte inseparable del propio camino. Las antiguas observaciones del firmamento otorgaban una importancia especial a las estrellas que forman la constelación de Tauro porque marcaban momentos decisivos en los ciclos agrícolas y en el ritmo de numerosas civilizaciones. Aquellos pueblos comprendían que el cielo no solo describía fenómenos astronómicos, sino que reflejaba principios universales. Del mismo modo, una amistad nacida bajo la esencia simbólica de Tauro actúa como una referencia constante. No obliga a seguir una dirección determinada, pero recuerda siempre dónde se encuentran las raíces cuando las circunstancias amenazan con desorientar el espíritu. Existe también un simbolismo profundamente transformador en la paciencia taurina. No se trata de una espera pasiva, sino de una confianza activa en los procesos de la vida. Tauro entiende que algunas puertas solo se abren cuando el alma ha adquirido la serenidad suficiente para cruzarlas. Esta visión convierte cada demora, cada desafío y cada aparente retroceso en una preparación para un horizonte más amplio. En una amistad de profunda afinidad espiritual, ambos compañeros aprenden a contemplar las dificultades como parte del entrenamiento que fortalece su carácter y amplía su comprensión del mundo. En la tradición esotérica, la Tierra no simboliza únicamente la materia, sino también la capacidad de dar forma a los ideales. Bajo esta influencia, Tauro invita a construir relaciones que puedan sostenerse sobre hechos concretos. La nobleza deja de ser una intención para convertirse en acciones constantes, la lealtad deja de ser una palabra para manifestarse mediante la presencia, la coherencia y el compromiso. Es precisamente esa continuidad la que transforma un vínculo ordinario en una alianza digna de ser recordada. La figura del alma compartida encuentra aquí un significado aún más elevado. No implica que ambas personas recorran una existencia idéntica, sino que desarrollan virtudes complementarias que terminan fortaleciéndose mutuamente. Cuando uno encuentra el coraje para avanzar, inspira al otro a descubrir una valentía semejante. Cuando uno alcanza una nueva comprensión, esa sabiduría termina iluminando el camino compartido. Así, la evolución de uno jamás resulta ajena al crecimiento del otro. Tauro también enseña el valor del silencio creador. En muchas ocasiones, las mayores transformaciones ocurren lejos del ruido y de la necesidad de reconocimiento. Una semilla jamás anuncia el instante exacto en que comienza a germinar. Del mismo modo, las amistades más profundas suelen fortalecerse mediante innumerables momentos discretos que pasan inadvertidos para el resto del mundo, pero que adquieren un significado inmenso para quienes los viven. Esa acumulación de experiencias auténticas crea un lenguaje propio que no necesita explicaciones externas. Desde una perspectiva épica, el verdadero héroe no es únicamente quien conquista territorios desconocidos, sino quien logra conservar intacta su esencia mientras atraviesa innumerables pruebas. Tauro representa esa fortaleza interior que permanece firme incluso cuando las circunstancias cambian una y otra vez. La amistad nacida bajo este símbolo se convierte entonces en una especie de santuario donde ambos pueden regresar para recordar aquello que realmente importa cuando el ruido del mundo intenta desviar su atención. Existe además una estrecha relación entre Tauro y la capacidad de inspirar confianza sin necesidad de imponerse. Su influencia recuerda que la autoridad más poderosa nace del ejemplo. Una amistad profundamente taurina enseña mediante la coherencia cotidiana, demostrando que las palabras adquieren verdadero significado únicamente cuando están respaldadas por actos constantes. Esa integridad termina convirtiéndose en una fuerza silenciosa capaz de influir positivamente en quienes rodean el vínculo. En la dimensión espiritual, el toro también simboliza la energía que protege los tesoros invisibles.
Entre esos tesoros se encuentra la esperanza compartida, esa convicción de que siempre existe una posibilidad de renacer incluso después de los momentos más difíciles. Dos almas unidas por un lazo auténtico conservan esa llama encendida para recordarse mutuamente que ninguna noche posee la capacidad de apagar definitivamente la luz de quien continúa creyendo en su propósito. Así, la amistad inspirada por Tauro trasciende la simple compañía para convertirse en una auténtica obra de construcción espiritual. Cada experiencia compartida fortalece sus cimientos, cada desafío amplía su resistencia y cada triunfo compartido confirma que las mayores conquistas no siempre aparecen escritas en los libros de historia. Algunas permanecen grabadas únicamente en el firmamento del alma, donde las constelaciones recuerdan que existen encuentros destinados a permanecer como faros permanentes para quienes continúan avanzando hacia su propia grandeza interior. Existe una dimensión iniciática de Tauro que pocas veces es explorada con profundidad, la del guardián de los umbrales. En la tradición astrológica más simbólica, cada signo representa una puerta hacia un nivel superior de conciencia, y Tauro custodia aquella en la que el ser aprende que la verdadera fuerza no consiste en dominar el mundo exterior, sino en gobernar el propio universo interior. Esta enseñanza transforma la amistad nacida de un alma compartida en una travesía de evolución permanente, donde cada experiencia vivida en común se convierte en una llave capaz de abrir nuevos espacios de comprensión. El toro, lejos de representar únicamente la potencia física, simboliza la energía vital disciplinada. Es la fuerza que ha aprendido a orientarse hacia una finalidad elevada en lugar de dispersarse en conflictos innecesarios. Cuando dos almas mantienen una amistad profundamente arraigada bajo este principio, descubren que su mayor victoria consiste en impulsarse mutuamente hacia su mejor versión. No existe rivalidad porque ambos comprenden que el éxito del otro fortalece también el propio camino, como si una misma corriente alimentara dos ríos que recorren paisajes distintos antes de desembocar en el mismo océano. Desde la perspectiva de la astrología espiritual, Tauro enseña una virtud extraordinaria, la constancia del propósito. Muchas personas encuentran inspiración durante un instante, pero solo unas pocas logran sostener esa inspiración durante años. Ese es el verdadero territorio de Tauro. La amistad unida por esta energía no depende de emociones cambiantes, sino de una decisión renovada una y otra vez. Permanecer fiel a un vínculo auténtico constituye un acto de voluntad consciente que termina forjando un lazo más resistente que cualquier circunstancia pasajera. También resulta significativo que este signo se relacione con la capacidad de percibir el valor oculto de las cosas. Allí donde otros solo observan lo evidente, Tauro reconoce el potencial que todavía no ha florecido. Esta cualidad se refleja en una amistad capaz de contemplar las posibilidades del otro incluso cuando éste atraviesa momentos de incertidumbre. La confianza se convierte entonces en un espejo donde cada uno puede reconocer fortalezas que aún no había descubierto en sí mismo. Así, el vínculo deja de limitarse al presente y comienza a proyectarse hacia el futuro que ambos son capaces de imaginar. En la antigua concepción del cosmos, las constelaciones no permanecían inmóviles por casualidad, simbolizaban principios eternos que sobrevivían a los cambios del mundo. Tauro representa precisamente esa permanencia. Mientras las civilizaciones nacen y desaparecen, las estrellas continúan ocupando su lugar en el firmamento. Del mismo modo, las amistades construidas sobre la autenticidad permanecen como referencias interiores incluso cuando la vida transforma escenarios, prioridades y caminos. No necesitan repetirse constantemente para conservar su verdad, porque forman parte de la identidad espiritual de quienes las viven. Hay además un aspecto profundamente motivador en la relación entre Tauro y el esfuerzo silencioso. La naturaleza jamás acelera sus procesos para satisfacer la impaciencia humana. El amanecer llega cuando corresponde, las semillas brotan cuando están preparadas y los frutos aparecen únicamente después del tiempo necesario. Tauro recuerda que las mayores recompensas suelen pertenecer a quienes mantienen la disciplina incluso cuando todavía no pueden contemplar los resultados. Esa enseñanza convierte cada paso cotidiano en una parte indispensable de una obra mucho mayor. La amistad entendida como un alma que habita en dos cuerpos participa de ese mismo principio. No necesita demostraciones continuas para confirmar su existencia. Su fuerza nace de una confianza tan arraigada que incluso los largos silencios adquieren un significado distinto. En lugar de interpretarse como ausencia, se convierten en espacios donde el vínculo continúa respirando con naturalidad, igual que un bosque permanece vivo durante el invierno aunque sus ramas parezcan inmóviles. Tauro también simboliza la capacidad de sostener la belleza en medio de la adversidad. No como una forma de evasión,
sino como un recordatorio de que la luz sigue existiendo incluso cuando el horizonte parece cubierto por las nubes. En este sentido, una amistad auténtica se transforma en un refugio donde ambos pueden reencontrarse con aquello que merece ser protegido, la dignidad, la esperanza, la gratitud y la confianza en el futuro. Desde una mirada épica, cada desafío compartido representa una etapa del viaje iniciático. No existen obstáculos destinados únicamente a detener el avance, muchos aparecen para revelar fortalezas desconocidas. Tauro afronta esas pruebas con una determinación serena que inspira a seguir adelante sin perder el equilibrio. Esa actitud convierte la resistencia en una forma de sabiduría y la perseverancia en una auténtica expresión de grandeza. Así, el simbolismo taurino revela que las almas destinadas a encontrarse no solo comparten recuerdos o afectos, sino también una misión silenciosa de crecimiento mutuo. Mientras el universo continúa desplegando sus ciclos y las constelaciones mantienen su eterna danza sobre el firmamento, esos vínculos avanzan como antiguos robles cuyas raíces se entrelazan bajo la tierra. Aunque cada tronco se eleve con una forma distinta hacia el cielo, ambos permanecen unidos por una profundidad invisible que ningún viento consigue quebrantar y que convierte la amistad en una de las manifestaciones más nobles del destino. En las corrientes más antiguas de la astrología iniciática, Tauro también es considerado el signo de la conquista de la voluntad consciente. Mientras el impulso puede aparecer y desaparecer según las circunstancias, la voluntad representa una fuerza mucho más profunda, la decisión inquebrantable de avanzar incluso cuando el camino exige paciencia. Esta enseñanza encuentra una expresión extraordinaria en la amistad entendida como el alma que habita en dos cuerpos. Ambos espíritus descubren que el verdadero vínculo no depende únicamente de la afinidad emocional, sino de la elección constante de permanecer presentes en la historia del otro, aun cuando la vida los conduzca por senderos diferentes. Tauro posee además una estrecha relación simbólica con la capacidad de convertir las pruebas en pilares. Aquello que para otros representa un obstáculo definitivo, para este signo puede transformarse en el fundamento de una fortaleza futura. La tierra soporta lluvias, sequías, vientos y cambios de estación sin dejar de preparar el nacimiento de una nueva vida. De igual manera, las amistades inspiradas por esta energía desarrollan una resistencia extraordinaria porque entienden que cada desafío compartido amplía la profundidad del vínculo en lugar de debilitarlo. Existe también un antiguo simbolismo que relaciona a Tauro con el horizonte. El horizonte nunca puede alcanzarse completamente, pero orienta cada paso del viajero. Así ocurre con los ideales que sostienen una amistad nacida desde una afinidad espiritual. La perfección absoluta quizá nunca llegue a manifestarse, pero la búsqueda compartida de la verdad, la lealtad y la nobleza convierte el recorrido en una experiencia de crecimiento continuo. El objetivo no consiste en llegar antes que nadie, sino en no dejar de caminar hacia aquello que da sentido a la existencia. Dentro del lenguaje esotérico, la energía de Tauro también enseña el valor del equilibrio entre la firmeza y la flexibilidad. Un árbol sobrevive a las tormentas porque posee raíces profundas, pero también porque sus ramas saben inclinarse ante el viento sin quebrarse. En una amistad verdadera ocurre algo semejante. La solidez de los principios no impide la comprensión, el diálogo o el aprendizaje mutuo. Al contrario, cuanto más firme es la base del vínculo, mayor es su capacidad para adaptarse a las transformaciones inevitables que acompañan el paso de los años. La tradición astrológica contempla igualmente a Tauro como el guardián de la continuidad. Muchas personas inician proyectos con entusiasmo, pero pocas desarrollan la perseverancia necesaria para conducirlos hasta su plenitud. Esa virtud adquiere un significado especial cuando dos almas avanzan unidas por una misión compartida. La constancia de uno fortalece la determinación del otro, creando una corriente de inspiración recíproca que impide que el desaliento se convierta en un destino permanente. Otra dimensión poco mencionada de Tauro es su vínculo con el sentido del honor. En la simbología antigua, el honor no dependía del reconocimiento externo, sino de la fidelidad a la propia conciencia. Esta enseñanza transforma la amistad en un compromiso silencioso con los valores más elevados. Ambos saben que la confianza constituye un tesoro que se protege mediante la honestidad, la coherencia y el respeto. Ninguna recompensa inmediata posee más valor que conservar intacta esa riqueza invisible. Desde una mirada épica, el camino de Tauro recuerda al de los antiguos constructores de catedrales que dedicaban toda una vida a levantar una obra cuya culminación quizá nunca llegarían a contemplar. Trabajaban convencidos de que cada piedra colocada con dedicación contribuía a un propósito superior. Así también sucede con la amistad profunda. Cada palabra de aliento,
Cada gesto de apoyo y cada acto de lealtad representan piedras invisibles que elevan una construcción espiritual destinada a trascender los límites del tiempo. La imagen del alma que habita en dos cuerpos adquiere entonces un significado aún más amplio. No solo simboliza una conexión afectiva excepcional, sino la existencia de dos viajeros que se convierten en guardianes mutuos de sus ideales. Cuando uno atraviesa un momento de incertidumbre, el otro mantiene viva la memoria del propósito compartido. Cuando uno duda de su propia capacidad, el otro recuerda las victorias alcanzadas y las fortalezas descubiertas a lo largo del camino. Esa memoria compartida se convierte en una brújula que impide perder el rumbo incluso en las noches más oscuras. Tauro enseña además que la verdadera abundancia nace de la confianza en los ciclos del universo. Nada verdaderamente valioso florece antes de tiempo, pero tampoco deja de florecer cuando ha sido cuidado con dedicación. Las amistades construidas desde esta comprensión dejan de medir su valor por la frecuencia de los encuentros o por las circunstancias externas. Descubren que la auténtica cercanía habita en una dimensión más profunda, donde el afecto permanece intacto porque ha echado raíces en el territorio de la conciencia. Así, bajo la mirada eterna de las constelaciones, Tauro revela que algunas alianzas están destinadas a convertirse en auténticos pilares del viaje humano. No buscan protagonismo ni reconocimiento, porque su grandeza consiste en sostener silenciosamente aquello que el tiempo jamás consigue destruir. Como montañas que continúan en pie después de incontables amaneceres, las almas que parecen habitar en dos cuerpos avanzan inspirándose mutuamente, demostrando que la lealtad, la paciencia y la perseverancia son fuerzas capaces de transformar una amistad en una auténtica leyenda del espíritu.